Hola a todos, bienvenidos a este espacio para reflexionar juntos. Hoy quiero compartir con ustedes una verdad profunda. Todos somos migrantes. No importa de dónde vengamos ni dónde estemos ahora. La historia de la humanidad, y muy especialmente la del Ecuador, está escrita con pasos de personas que se movieron, buscaron mejores condiciones o fueron obligadas a desplazarse. Somos el resultado de innumerables viajes, encuentros y mezclas. Y el Ecuador no es la excepción. Nuestro país es desde siempre un territorio de inmigración. Desde la época prehispánica e incaica, nuestro territorio vio grandes movimientos. Pueblos enteros se desplazaron por la sierra y la actual costa. A finales del siglo XV, los incas llegaron desde el sur del actual Perú, conquistando y reorganizando comunidades enteras, mediante el sistema de mitimaes, traslados forzados de población, para controlar territorios y difundir su cultura. Luego, en la época colonial, llegaron los españoles en 1534, trayendo consigo enfermedades, esclavitud y un sistema que provocó la muerte de gran parte de la población indígena y obligó a miles a migrar internamente hacia obrajes, haciendas o ciudades. También llegaron africanos esclavizados, judíos sefarditas, huyendo de las persecuciones, y otros europeos en menor medida. Ecuador, de esta manera, nació de estas migraciones, forzadas, voluntarias, y transformaron para siempre nuestra identidad. En la época republicana, desde 1930 hasta el día de hoy, el movimiento no ha parado. Migraciones internas del campo a la ciudad en busca de oportunidades, oleadas hacia Venezuela, Colombia o Estados Unidos en los años 60, 80, especialmente en la crisis de 1999. Y ahora, flujos de venezolanos, colombianos y otros que llegan a nuestro país huyendo de las dificultades. Ecuador ha sido origen, tránsito y destino. Por eso, cuando vemos a algún migrante, no vemos a un extraño, vemos un reflejo de nuestra propia historia. Todos somos migrantes, porque en cada familia ecuatoriana hay un viaje, una maleta, una esperanza. Sigamos construyendo un país que acoge y entiende que el movimiento es parte de lo que nos hace humanos. La ola migratoria de 1999 en Ecuador fue la más masiva de su historia reciente y está directamente ligada a la profunda crisis económica que sufrió el Ecuador. El país enfrentó una combinación devastadora: bajos precios del petróleo, devastación por el fenómeno del Niño, crisis bancaria como el periodo bancario de marzo de 1999, el cual fue el congelamiento de depósitos, la hiperinflación, el desempleo que alcanzó el 15%, la pobreza que alcanzó el 64% y una devaluación brutal del sucre. Todo esto generó desesperación generalizada. Miles de ecuatorianos perdieron sus ahorros, negocios quebraron y el futuro parecía improbable. Como consecuencia, miles y miles de ecuatorianos decidieron emigrar en busca de estabilidad, convirtiendo la migración en una estrategia de supervivencia para muchas familias. Entre 1998 y el año 2006, con un pico en el año 2000, se estima que entre 500.000 y 1 millón de ecuatorianos abandonaron el país, aunque algunas fuentes como el INEC hablan de entre 1.4 a 1.6 millones de ecuatorianos en el periodo más amplio. En el año 2000 marcó un récord con más de 560.000 salidas netas. Los principales destinos fueron España, donde se salía sin visas o como turistas al año 2003, Estados Unidos, especialmente en el noroeste de Estados Unidos, conformado por Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, e Italia. Esta ola fue más diversa que las anteriores, no solo con las salidas rurales del sur, sino que todo el país urbano con un mayor nivel educativo y con diversas etnias, incluidas comunidades indígenas. Esta migración masiva transformó al Ecuador.
Las remesas se convirtieron en la segunda fuente de ingresos del país, superando incluso a las del petróleo, alcanzando miles de millones de dólares anuales y ayudando a sostener la economía dolarizada. Pero también dejó familias separadas, niños criados por sus abuelos y un impacto emocional profundo. Hoy, cuando hablamos de migración, recordamos a esa generación, que es parte de nuestra propia historia. En muchos hogares ecuatorianos, todos somos migrantes, y esa ola nos marcó para siempre. Hola, buenas tardes. Nos encontramos con Miriam Rojas. Nos va a ayudar con unas pequeñas preguntas en relación a la migración, por ser una familiar de una persona que emigró hacia España. ¿Qué recuerda del momento en que su familiar decidió migrar y se tomó esa decisión en su familia? Ya. Hola, mi nombre es Miriam Rojas. En lo que es mi punto de vista, de acuerdo a la pregunta, lo que sentí yo cuando mi familia migró, realmente eso, en ese entonces yo era muy joven. Mis papás migraron y mm, realmente en ese momento no sentimos nada. Yo realmente no sentí nada, pero después ya fui viendo que la responsabilidad era cada vez más grande para mí y el sentimiento fue de tristeza. Ujú. Ya. ¿Qué cambios principales vivió en su vida diaria, en la casa, en los estudios, en el trabajo, en las responsabilidades después de que la familia migró? Me sentí muy responsable de todo en cuanto a la situación, tanto económica, responsabilidad de mi familia, porque me tocó a mí trabajar y el tiempo que me quedaba libre me tocaba estudiar y por ende me tocó retirarme de la universidad para poder sostener mi hogar, porque mis papás no nos sustentaban absolutamente nada. Ya. ¿Cómo afectó esa migración a sus emociones y a sus relaciones familiares? Apoyo, comunicación, conflicto, cercanía o distancia. En la época en la que se fueron mis papás, realmente no había comunicación, la única comunicación era el teléfono y realmente afectó mucho a la familia se separó y ahora, a pesar de que ya están aquí nuevamente, somos una familia totalmente separada, disfuncional, cada uno hace su vida aparte. ¿De qué manera se mantuvieron en contacto? ¿Y qué tan fácil o qué tan difícil fue sostener la relación a distancia con la familia? La relación a distancia, como mis padres migraron hace muchos años atrás, realmente la comunicación era solamente por teléfono y no había comunicación, no había absolutamente nada de comunicación, así que la familia totalmente se desintegró y nunca llegamos al mismo punto en el que ellos se fueron en cuanto a la unión familiar. Ya, ¿qué apoyos recibiste de tu familia cuando estuvo en España y qué apoyos recibiste de tu familia cuando ya regresaron de la migración? Lastimosamente, cuando mis papás se fueron, prácticamente nosotros ya éramos mayores de edad. Entonces, yo me imagino que mis papás se dieron a la idea de que como ya éramos mayores de edad, entonces no necesitábamos ningún sustento, ni tampoco ni un apoyo moral, ni apoyo económico de parte de ellos. Así que prácticamente digamos que se desentendieron de la situación cuando ellos estuvieron allá. Y cuando ellos regresaron fue peor aún todavía porque prácticamente se rompió todo ese vínculo familiar y ahora la familia, cada uno es aparte, somos totalmente alejados. Listo, muchísimas gracias por tu tiempo y por tus respuestas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy estamos con mi mamá y pues vamos a hablar un poco sobre su migración de Cotopaxi a Quito, todos sus procesos, dificultades y aprendizajes. Vamos a comenzar conociendo cuál es su nombre. Mi nombre es Silvia Montúfar. Comenzamos con las preguntas. ¿De qué parte de Cotopaxi es y cómo era su vida allá? Yo nací en la provincia de Cotopaxi, parroquia Angamarca. ¿Su vida cómo era allá? Bien, mi vida era hermosa, muy tranquila, donde conservábamos mucha amistad con las personas que vivían allí en esa parroquia. ¿En qué año fue que emigró? Aproximadamente en el año de 1978. ¿Por qué tomaron esa decisión de emigrar? Bueno, fue la iniciativa de mis padres, el señor Ernesto Montúfar y Teresa Mejía. Eran dos personas que querían siempre la superación de sus hijos. Y la superación implicaba que tengamos que estudiar, tener una profesión y superarnos en la vida. Perfecto. En el proceso de inmigración,
¿Qué fue lo más difícil de dejar atrás? Las amistades, entender que al venir a la ciudad todo iba a ser absolutamente diferente. Perfecto. Sobre la adaptación en Quito, ¿cómo fue su adaptación al ritmo de vida en la ciudad? Tomando en cuenta que donde usted era un pueblito. Bien, había cambios en cuanto a hábitos, en cuanto a costumbres, en cuanto a la práctica de valores. Obviamente que los valores eran los mismos, pero se vio la diferencia en que el pueblo, las relaciones eran más de respeto, afectivas y buena comunicación, mientras que en la ciudad, en Quito, no teníamos personas que nos dirigieran y pues únicamente sabíamos que teníamos que superar muchos conflictos para seguir adelante. Perfecto. ¿Sentiste diferencias culturales entre Cotopaxi y Quito o Ancamarca y Quito? Obviamente que sí, las personas acá tenían otra forma de vida muy acelerada, otras costumbres a las que siempre requirió un tiempo de adaptación, asimilar las experiencias, los conocimientos que tenían acá para uno poder adaptarse con facilidad. ¿Valió la pena migrar? Bueno, en mi caso sí, porque aproveché la oportunidad que mis padres me dieron, obtuve una licenciatura en la que actualmente estoy ya jubilada y agradezco a ellos el esfuerzo que lo hicieron. Lo supe aprovechar muy inteligentemente la oportunidad que me dieron. Y por última pregunta, ¿qué consejo daría a alguien que quiere migrar? Bien, tendría que estar, la persona que quiera migrar tiene que estar muy segura dónde quiere ir, tener un propósito, un proyecto de vida muy claro para que con ese proyecto esa persona se enfoque en lo que realmente quiere y se van a hacer más fáciles el cumplimiento de los objetivos que pretende. Perfecto, muchísimas gracias por su historia y gracias por compartirnos toda su experiencia. Laboral, a nivel académico, buscando posibilidades de a lo mejor especializadas o continuar con estudios. De mi experiencia, yo soy colombiano y en primer lugar salí en el año 2014 hacia Argentina, donde fui a hacer una maestría. En Argentina tuve el placer de contactarme con varios ecuatorianos, justo profesores de una institución muy prestigiosa aquí en Quito, por medio de quienes hice contactos para venir a trabajar a Ecuador, sin haber estado eso en mis planes, pues así lo dispuso el Señor. Entonces, ¿qué ha sido lo más importante, especialmente hablar en Ecuador? Hablando en cuanto a Ecuador, conocer una nueva cultura, disfrutar de su deliciosa gastronomía, no solamente a nivel de la sierra, sino una gastronomía en general también de la costa, una gastronomía muy rica. A nivel cultural, también hay prácticas, costumbres muy interesantes, de hecho muy afines con lo que es el tour de Colombia, musical, a nivel de folclore, incluso a nivel también de gastronomía. La posibilidad de poder brindar mis conocimientos a muchos estudiantes en diferentes instituciones también ha sido muy enriquecedor para mí y por supuesto, paulatinamente poderme enriquecer de todas las experiencias, de todas las enseñanzas, de las lindas personas que me he encontrado en este país, no solamente ecuatorianos, sino de otras naciones. Y pues definitivamente es una experiencia muy linda, muy y enriquecedora y por supuesto muy recomendada. Gracias.